Bueno, muy buenas tardes. Estamos tratando con ese tema que ya tenemos acá en la pared, Romanos 8, ¿no? La seguridad que tenemos en Cristo a pesar de nuestra lucha diaria con el pecado. Sin condenación para ciertas personas, los que están en Cristo Jesús, ¿no? Impresionante como Pablo trata con esa iglesia, escribiendo esa iglesia, y trata con las dos cosas, ¿no? Con lo que realmente, para afirmar, para asegurar, para dar garantía de los que están en Cristo, pero también para examinarnos, ¿no? Para ver nuestra posición. Entonces, antes que empezamos, vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Agradecemos que estás refrescando ahora por el lindo vientito que has mandado. Te agradecemos por cada uno que está acá presente. Te agradecemos que tenemos ese gran privilegio de estudiar su palabra. Rogamos que tú obres. Quiero cambiar más. Quiero ser más como ti. Cuando pensamos en el día que estamos en su presencia, en la gloria, sin los efectos de pecado, qué día gran, glorioso sería. Qué día buenazo va a ser. Por la eternidad, los siglos sin fin, disfrutar su presencia. Pero mientras que nos tienen acá, ahora, hoy nos ha dado vida para alabarte, para conocerte más. Y tú nos has dado su palabra para mostrarnos lo que tú quieres de nosotros. Y nos ha dado su espíritu para guiarnos, para entender. Realmente que aplicamos. Dejamos que su espíritu obre en nuestros corazones esta noche. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hacemos un breve repaso, ¿no? Lo que hemos llegado. Hoy esperemos que llegamos versículo 9, ¿no? 9 empezamos a tratar con versículo 9. Pero en hay estos versículos como capítulo 8.1, tenemos 6 contrastes en estos primeros 13 versículos. Tenemos 3 contrastes entre cristianos y lo que... Disculpe. Estos 6 contrastes no son entre cristianos carnales y cristianos espirituales. Encontramos un contraste de 2 estilos de vida. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo, ¿no? Y vemos rapidito, acá en versículo 1, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4 dice la misma frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 13, porque no vivís según a la carne, porque si vivís según a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Estos contrastes entre 2 estilos de vida, ¿no? En este pasaje da una garantía de ciertas personas que no están bajo la condenación. Y esa garantía, primeramente la garantía que no tiene, lo que uno tiene si vive bajo el control del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos que no estamos bajo la condenación?
en versículo 1, ¿no? Dice lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No somos bajo la condenación, los que están en Cristo Jesús. Nos hace, después versículo 2, muestra, algo pasó que nos libró de la ley. Libró de la ley del pecado y muerte, ¿no? Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos hace reflexionar en nuestra experiencia personal, ¿no? Si soy salvo, no tendrá deseo. Si no soy salvo, si no estás en Cristo, no tendrás deseo de conocer a Dios. No tendrás deseos a leer su Biblia. Ni estar unido con otros creyentes. Ningún deseo de orar. Ninguna preocupación por los demás. Los perdidos, los incrédulos. Ninguna preocupación para tener victoria sobre las tentaciones y los deseos de la carne en su vida. Pero cuando uno es libre del poder controlador del pecado en la vida, aunque hay aspectos de la vida donde lucha contra el pecado, pero cuando uno está libre del control del pecado en la vida, uno es libre de la condenación. ¿Y cómo podemos hacemos esa pregunta, cómo puedo tener confianza que ese aplica a mí? Esa es la pregunta que todos tienen. ¿Cómo puedo tener confianza que esto aplica a mí o a ti? Hay promesas. Principalmente hay promesas en la palabra, pero también una experiencia para verificar que somos librados de la carne. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo pasó esto? Así, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley. Y hablamos en cuanto a la ley es incapaz de librarnos. Nuestra reacción natural contra la ley es alegría. No, el opuesto. Reaccionamos en contra de la ley. Entonces la ley es débil por la carne. No quiere decir que hay algo mal con la ley. No, lo que es mal es acá, entre nosotros. La ley de Dios es la expresión perfecta de su carácter, pero realmente muestra donde nosotros éramos. Entonces, lo que hizo Dios, lo que nosotros no pudimos por nuestra carne, la reacción que nuestra carne tiene contra la ley, hizo Dios, mandando su Hijo en la carne, sin pecado, a causa de nuestro pecado, para que Él pudo condenar el pecado en la carne. Hizo un sacrificio perfecto. Y Dios condenó mis pecados. Dios condenó tus pecados en su carne. Y Dios hizo con este propósito, versículo 4, que nosotros llegamos a experimentar justicia. Nosotros llegamos a experimentar esa justicia en Dios. ¿Quién? Va a repetir en la misma frase, lo que no, allí en el fin del versículo 4, ¿no? Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que ¿no? Nos dice a los quienes son salvos. Habla en cuanto a nuestra experiencia. Y después versículo 5 muestra que uno no puede ser justificado. Allí dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne.
naturalmente, los que son de la carne ya siguen pensando en la carne, pero los que son del espíritu tienen otro pensar. Sus pensamientos han cambiado. Ese tiene que ver con la experiencia actual. Antes que Dios hizo esa obra en nosotros, estuvimos bajo la condenación, estuvimos totalmente esclavos a pecado, que tuvimos que servir el pecado, tuvimos que estar totalmente preocupados, como dice el versículo 6, abajo el control del pecado. Pero el nos libró de la condenación. Versículo 6 dice, no sé, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, no, pero el ocuparse en el espíritu, del espíritu, es vida y paz. No se basen en lo que nosotros somos buenas personas, lo que nosotros podemos hacer. Tiene que ver con nuestro andar, lo que estamos preocupados, lo que llenamos nuestra mente. Tenemos el yelmo de salvación que nos protege. Se basa en lo que Dios sabe de cada persona, de cada corazón. Y después en versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Uno que no ha sido librado de la carne, no tiene capacidad de sujetarse a la ley de Dios. No hay manera. Uno no puede agradar a Dios, como dice el versículo 8. Entonces, ¿cómo puede uno decir que no está bajo la condenación? Esa es la pregunta. Volvemos a esa pregunta. Después que medio repasamos lo que hemos visto, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede uno saber que no está bajo la condenación? No es ser sin pecado que muestra que uno es en el Espíritu. Pero el asunto acá es no estar en el Espíritu, pero si el Espíritu está en vosotros. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en mí. Acá el pasaje debe ser muy personal, porque empieza, más vosotros. Más vosotros. Muy personal que llega acá ese pasaje, ¿no? Porque él quiere dar a los cristianos la garantía de su salvación. Pero en los primeros 8 versículos uno puede quedar con muchas dudas, ¿no? En cuanto a la salvación. Entonces es muy importante que seguimos, y él seguía ese razonamiento con la iglesia para dar la certeza, la garantía, pero no una falsa garantía, para que cada uno, ¿no?, examinase a su vida, ¿no?, y pensar en su vida personal con Dios. Entonces, por eso está haciendo ese enfoque que es muy importante, entender que no soy salvo porque algo que hiciste. Por ninguna buena obra somos salvos, no hay nada que podamos hacer, pero por lo que Dios hizo en mí. Entonces, como verificación de la obra de Dios, el Espíritu mora en nosotros. Si estás en Cristo, el Espíritu de Dios está en vosotros y no está bajo la condenación. Y en este pasaje hay cuatro cosas que son verdad para los en quien mora el Espíritu de Dios. Hay 4 verdades en esta persona, ¿no?
Primeramente, los que están habitados por el Espíritu no están en la carne. O sea, si estás preocupado, que estás gobernado por la carne, ¿no? Dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Y qué es vivir en la carne? Tenemos un ejemplo bien clarito. Vamos a capítulo 1. El versículo 28. Él usa una palabra acá muy fuerte. Recuerdo lo primero, hasta el capítulo 3, 21, ya Pablo está mostrando la condenación, la condición del ser humano. ¿Por qué estaba bajo la condenación? ¿No? Y el fin de capítulo 1 ya había hablado en cuanto nadie tiene excusa para decir que no hay Dios. Porque Dios ha revelado y que Él es Dios y de su poder desde la creación del mundo. Y cada ser humano ha rechazado a Dios. Y en ese rechazo, Dios ha dejado, dice 3 veces en este capítulo. Cada vez que Dios deja, es un paso peor. Y en versículo 28 dice, y ellos, como ellos no aprobaran tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ese tipo de mente no tiene capacidad de registrar la moralidad. Una mente reprobada es una mente totalmente sin Dios. No aprobaran, no tenían deseo de tener en cuenta a Dios. Y dice en versículo, moviendo a 8:19, vosotros no vivís así. No vivís en la carne. No vivís como él explica ese tipo de personas en capítulo 1. Que viven sin capacidad de agradar a Dios. No vivís así, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, donde mora el Espíritu, pertenecen a Cristo. Porque si seguimos el versículo 9, ¿qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero el opuesto es verdad también, ¿no? Pero si tenés el Espíritu de Cristo, pertenece a Cristo. ¿Cómo vamos a ver si pertenecemos a Cristo? Alguien dijo algo, no escuché. ¿Cómo sabemos si el Espíritu, si Cristo permanece en nosotros, si nosotros permanecemos en Cristo? Si el Espíritu mora en nosotros. Pablo hablaba a la iglesia en Corintios, ¿no? 1 Corintios. Hablaba en cuanto a eso también. Y es un ejemplo muy fuerte. Si vamos a 1 Corintios 6:18, nos da el ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos enfrentados con tentación, cuando estamos enfrentados con pecado en nuestra vida diaria. Porque recuerdo, anoche hablamos en cuanto a andar en la carne, andar en el espíritu. Nuestro hábito normal, lo que enfocamos nuestro tiempo y nuestra mente, lo que preocupamos en nuestra andar, los hábitos. Y acá dice Pablo, específicamente a fornicación, dice así, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es la única manera de tratar con el pecado.
No que hasta ahí va, yo soy fuerte, voy a resistir. Eso no me afecta. Uy, yo puedo soportar. No, y el ejemplo que viene a la mente es José, ¿no? Que recuerdo que él andaba fiel. Fue una injusticia donde llegó, pero llegó a la casa y fue fiel siervo. Y por su fidelidad, por su orden, su vida delante de Dios, su vida delante de todo, ya llegó a tener posición alta. Pero después recuerdo que la mujer vino a él tentando, dice la palabra, diariamente. Y llegó el momento cuando ella agarró la ropa y él dejó y se fue corriendo. Salió de allí. Huir. Pecado. No quedarte pensando que soy fuerte, que puedo resistir. Porque vemos el próximo versículo en 1 Corintios 6, 18. En 1 Corintios 6, 19. El próximo versículo dice así. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Y nos hace pensar en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó que Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, ¿no? Y dio todos los detalles específicamente cómo tenía que ser hecho y después con todos los ritos que tenía que cumplir para mantenerlo limpio y puro y solo los únicos que podrían entrar y todos los reglamentos. Y acá llegamos y dice, no ignoréis este hecho, que su cuerpo acá es el templo del Espíritu Santo. Y eso me hace pensar, impresionante, cuando pensamos, ¿quién es este Dios que dice que muere acá en ese cuerpo? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Hablando. Él quiere morar acá. Yo no merezco. Lleva una obra de Dios para que Él limpie ese cuerpo, para que Él mora acá. Y usa eso como motivación, ¿no? Acá dice, cuidado donde va, cuidado de lo que deja entrar por los ojos, por los oídos, lo que hace, donde van con los pies, lo que hacen con las manos. Cuidado. Huir pecado. Nuestro cuerpo del Espíritu es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Ya somos de Dios. No pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que dice el próximo versículo. Porque habéis sido comprados con precio. Con precio hemos sido comprados. Dios nos compró del mercado de la feria de los esclavos, donde vendían los seres humanos como esclavos. Porque antes nuestra salvación, antes que fuimos redimidos de Cristo, ¿qué fue nuestra posición? Esclavos a pecado. Esclavos. ¿Qué hace un esclavo? Hace la voluntad de su Señor. ¿No? Entonces, como un esclavo, pensamos, un esclavo que está por vender, ya está atado así con cadenas, está orgulloso así. No me imagino. Así. Esta es nuestra posición. Hacemos así. Pensar, nosotros éramos así en la suciedad del pecado que tuvimos que servir, no había salida, incapaz de salir de nuestra propia situación, rebeldes, pecadores,
contra nuestro Creador. Y Cristo, aunque nosotros éramos enemigos con Él, Él murió en la cruz para comprarnos, para redimirnos de nuestra esclavitud. Y ahora por la cruz de Cristo somos libres. Amén. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Somos libres para adorar a Dios. Glorificar pues Dios. A Dios en vuestro ¿dónde? Solo en nuestro hablar. No dice glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró, soy de Él. No hago lo que yo voy a hacer lo que no. Quiero que hago la voluntad de mi Dios, que vive acá, que me compró, me redimió, me salvó de mis circunstancias horribles que tuvo que seguir haciendo, obedeciendo los deseos de la carne y de pecado que termina en muerte. Y me libró, comprado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, estamos hablando con nuestro Redentor que nos compró nuestro cuerpo, nuestra alma, con un costo alto, con la sangre de Cristo. Y ahora yo no pertenezco a mí, pero a Él. Y mi cuerpo es su templo, el lugar santísimo donde Dios mora. Y eso debe afectar nuestra mentalidad cuando somos enfrentados con pecado, ¿no? Es el templo de Dios. Voy a huir pecado. Cristo ha tomado posesión de este templo y por eso dice Pablo, huir. ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo del pecado? ¿Sabe que si no ponemos límites en nuestra vida, vamos a caer? Si no ponemos límites por la pantalla, ¿no? La maravillosa pantalla que es una bendición, pero también Satanás usa para mal. Si no ponemos límites en la televisión, en el Facebook, en la pantalla o donde vamos, lo que participamos, es como estamos diciendo a Dios, no, yo estoy fuerte, yo puedo resistir, dejarme quieto, yo voy. No me va a tocar. No, dicen, no vaya entrando la batalla así. No, huye del pecado. Que no engañamos a nosotros mismos. Que pensamos, yo puedo mirar esto, yo puedo ver eso, no va a ensuciar mi mente. Dice Romanos capítulo 1, 32. Que los que siguen en su rebelión contra Dios saben saben el fin, saben las consecuencias. ¿Viste lo que dice Romanos 1, 32? Dice, estas personas, quien habiendo entendido el juicio de Dios. Uno que no está en Cristo ya entiende el juicio de Dios. Nada más que dicen que no, ya entienden el juicio de Dios. La palabra de Dios dice acá clarito. Si usted no cree, tiene problema con la palabra, no conmigo. No habiendo entendido, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Cambian su vida? No, ¿qué dice ahí? No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practiquen. Nosotros complacemos lo que practica en el mundo por la pantalla, por las películas que miramos, por el Facebook que dejamos entrar,
por donde vamos, que sabemos hay cosas que no agradan a Dios. Establecemos límites en nuestra vida para que no estamos compartiendo estas cosas como si fuéramos complaciéndonos en los que practican estas cosas. Nos hace pensar. Lo que siguen en su rebelión ya saben las consecuencias. Y es bien clarito también en Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Cuando abren el sexto sello, ¿no? 6, 15 y delante no leemos todo, pero los últimos 3 versículos leemos. Después del gran terremoto, y dice en versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, a todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de la monte, se decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la gloria, de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostener en pie? Los que siguen en rebelión, los que siguen rechazando el regalo de salvación, saben dónde termina, saben el fin. Uno pensará, pero después todo lo que pasa en capítulo 6 de Apocalipsis, ciertamente van a arrodillar y pedir el favor de Dios, que no maten. Pero es reverso. Que mueren en vez de arrodillar, en vez de humillar el corazón quebrantado delante de nuestro Creador. Allí llega en mente que Dios ha entregado a ser reprobado. Por eso nosotros no debemos participar en estas cosas. Este tiempo de año abunda con la inmoralidad, abunda con la inmodestia, con cosas que los cristianos no debemos acercar ni participar, ¿no? Cantidad de cosas que pasan en este tiempo de año. Pero si el Espíritu de Dios mora acá, ya no somos así, somos librados. ¿Para qué? Para hacer lo que quiero. No me va a tocar el pecado, no, para glorificar a Dios, no solo con la boca para afuera, pero con mi cuerpo, con todo mi ser. ¿Y qué es glorificar a Dios? Hacerlo grande. Hacer que mi Dios está en display para el mundo. Esto es mi Dios. Porque yo no tengo poder de hacer así. No hay nada en mí que puedo hacer para ser librado. Yo soy librado por poder de Él y su Espíritu que mora en mí. Por eso yo no voy a participar, no voy allí y tal lugar, no voy a mirar tal cosa. Porque es el santo templo de Dios que tengo que cuidar. Día y día. Entonces vimos cuando el Espíritu de Dios, ¿no? Mas vosotros no vivís, es muy personal, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces has preguntado, ¿no? ¿En qué grupo sois? ¿En la carne o el Espíritu? El Espíritu de Dios mora en ti. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ya estás librado. Ya has experimentado el poder que el Espíritu te libra del poder del pecado en sus vidas. Los que andan conforme al Espíritu.
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿En qué grupo? Uno no puede seguir viviendo en la inmoralidad y seguir asegurándose que es un cristiano y libre de la condenación. Por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 21:8. Si uno es un tipo de esto que está mencionado en Apocalipsis 21:8, no puede asegurarse que es cristiano. Dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, la muerte segunda. Y una pregunta es, bueno, ¿uno puede cometer algo así que está mencionado acá y ser cristiano? Puede ser, pero en la misma manera Dios no da ninguna garantía de salvación para los que no arrepienten. Dios, si está en esa categoría, Dios no te da ninguna garantía de salvación para los que no arrepientan. Primero Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erais, ni los fornicados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con los varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis recibido esa redención, esa libertación de Dios, ¿no? Habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta garantía de no estar bajo la condenación de Dios, Dios da a personas que andan en el Espíritu, ¿no? ¿Quiere decir que somos salvos por nuestras obras? No. Porque ya Pablo explicaba allí en capítulo 7, muestra claramente que la salvación es por fe. Un verdadero fe, no, pero esa fe va a producir obras. Tiene su fruto, va a tener su producción. A veces hay gente que viven en la iglesia, dice, soy salvo por mis obras. Pensando que si profesan, si llegan a la iglesia, si siguen siendo buenas personas, un buen vecino. Pero estas cosas no salvan a la persona. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Una profesión, como decía nuestro hermano Carlitos hoy, nuestra profesión, lo que se ve de la cara para afuera, lo que se ve bonito enfrente de la persona, si es actualmente y no es la verdad eternamente, ¿qué vale? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, más muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame cómo reacciona, cómo actúa esa fe. ¿Qué resulta tiene? Porque eso es para asegurarse del fuego. Y no cambia tu carácter, no cambia tu andar diaria. ¿Para qué?
Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿Está bien? Muchos son de acuerdo. Sí, hay Dios. Sí, claro que sí hay un Dios. Pero dice, también los demonios creen. Pero ellos ya van a otro paso. Ellos creen y temblan. Y temblan. Y muchas de las personas que dicen, sí, creo en Dios, es como una cosa común, light, no cambia nada, no importa nada. Realmente la fe debe cambiar nuestras vidas. Produce un efecto que vimos en nuestra vida. El Espíritu cambia internamente nuestra vida. ¿Dónde soy yo? ¿En qué grupo? Dice, volviendo a Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo no es de Él. Si Cristo está en vosotros, ¿el Espíritu de Dios vive en vosotros o no? Pero lo que dice acá, yo quiero saber, ¿Cristo vive en ti también? Dice, Cristo en vosotros. O sea, podemos hacer la pregunta en esta manera. ¿Cuáles de los miembros de Dios viven en nosotros? ¿Cuántos de los miembros de Dios hay? Es un solo Dios, pero tenemos Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuál mora en nosotros? Si estamos en Cristo. ¿Cuál? ¿Dos? ¿Qué? Tres. Vamos a Gálatas, porque eso es lo que digo yo, eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Gálatas 2:20. Un versículo para poner de memoria. Gálatas 2:20. Conteste esta pregunta. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después en Juan 17:23 también. Si Cristo está en nosotros, después en capítulo Juan 17:23, cuando Jesús estaba orando, dice, yo en ellos, espero que lleguen, 17:23, dice el Señor, yo en ellos y tú en mí. En su oración, hablando a Dios Padre, Jesucristo decía, yo en ellos, Cristo en nosotros, y Dios el Padre en Él, para que sean perfectos en unidad. No hay manera de separar a Dios. A veces separamos porque vimos diferentes funciones que Dios tiene, pero es un Dios solo. Jesucristo decía, donde hay uno de los miembros de la divinidad, hay todos. No hay manera de separarlos, ¿no? Después 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esa es la exhortación, ¿no? Si estáis en la fe,
probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vuestros miembros? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿no? Esa misma palabra que encontramos en Romanos 1. A menos que no está en Cristo. Examinar su vida. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu y Cristo moran en nosotros, es una verdad. Ese nos garantía, si es así, ese nos garantía que no somos bajo la condenación. No hay manera. Si Cristo está en nosotros. Porque decía, si volviendo a Romanos 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es sencillo. Después seguimos versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si recordamos lo que es la condenación, ¿no? Cuando Dios te condena a la muerte. Pero si estamos en Él, no estamos bajo la condenación. Y acá tenemos un contraste entre nuestros cuerpos y nuestros espíritus. El cuerpo, ¿qué está pasando con nuestros cuerpos hoy en día? Estamos vivos, estamos acá, pero ¿qué más está pasando? Yo he escuchado a Carlito mencionar varias veces que lo que está pasando con nuestros cuerpos, ya estamos muriendo. Estamos muriendo. Cada día que pasa ya estamos otro día más viejos. Y se ven los efectos en nuestros cuerpos. Y acá dice, el cuerpo está muriendo. Eso es un efecto del pecado. Y así va a ser hasta el día que el Señor nos lleve o el que venga por nosotros, ¿no? Morimos. El cuerpo está muriendo. Es un efecto del pecado. Y dice, a causa del pecado, el cuerpo ya está muriendo. Y vimos más adelante en el capítulo 8, vimos que él habla de cuanto de la creación mismo, está gimiendo por los efectos del pecado. En Romanos 5, 12, nos enseña que la raza humana pecó en Adán. En Romanos 5, 12. Y después dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y hoy en día ya estamos experimentando los efectos. Todavía en el mundo, los efectos de la muerte. Más, dice, volviendo a 8, dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu está refiriendo a nuestro Espíritu o el Espíritu Santo. Acá. En este versículo, ¿lo que está refiriendo acá? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muriendo a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De qué Espíritu habla acá? ¿Nuestro Espíritu o el Espíritu de Dios? Nuestro Espíritu. Es verdad, es nuestro Espíritu que está refiriendo acá, ¿no? Porque está haciendo ese contraste en los resultados de uno que está muriendo, en los resultados del pecado en nuestro cuerpo, resulta la muerte. Dice, pero más nuestro Espíritu. Si uno está en Cristo, nuestro Espíritu tiene vida. La renovación. Tito 3:5, ¿no?
Tito 3:5 dice, no salvo por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa regeneración que hizo Dios en nuestra vida. Si uno está en Cristo, sí, nuestro cuerpo ya estamos experimentando los efectos del pecado, pero también del otro lado el Espíritu está renovando. En el Espíritu Santo. Es una obra de Dios. No hay otra explicación. Antes de nuestra salvación, nuestros espíritus eran muertos, separados de Dios. Pero después que entró el Espíritu, nos libró de nuestras cadenas. Ya Él está renovando. Y acá dice, o sea, en Efesios 2:1, si vamos a Efesios 2:1, ya creo que Carlito leyó el otro día también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio la vida. Él nos dio esa vida. También Juan 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una obra de Dios. Y después explicaba, recuerdo a Nicodemo explicando, porque Nicodemo dice, yo entiendo ese nacer, es de nacer humana, pero el nacer de espíritu no agarraba. Nacer de nuevo, dice, mira el viento. Sabe al viento, pero no sabe de dónde va ni de dónde viene. Es una obra de Dios. Él hace el cambio, ¿no? Y sin ese nacimiento en Cristo, uno no puede entrar al reino de Dios. Efesios 4:18. Nuestra condición anteriormente, ¿no? Ese contraste que tenemos en varias veces, la palabra, ese contraste entre lo que éramos y ahora con Cristo lo que uno es. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No había entendimiento para entender Dios, ajeno de la vida de Dios. Y también en Colosenses 1:21 dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Después Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muerto el pecado, pero vivos, ¿para qué? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Corintios 4 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, mi espíritu, no obstante, se renueva día en día. Cuando el cuerpo desgaste, quiere decir que son bajo la condenación. No, esas son las consecuencias. Pero en cambio, lo interno, nuestro espíritu está siendo renovado. Lo más que enfocamos, lo más que vimos Cristo, lo más que Dios está limpiándonos. Ese templo que mora Dios, el Espíritu de Cristo, en ese templo, debe cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Lo que hacemos.
¿Cómo estamos? ¿En qué lado estamos? ¿Estamos en Cristo? Porque no hay ninguna condenación por los que están en Cristo. Han sido librados de nuestra condenación por la cruz de Cristo para adorarle, para glorificarle, para hacer nuestro Dios grande en este mundo donde estamos viviendo. Nos da la fuerza para decir, no voy allí, porque yo sé que va a pasar allí. No voy a huir y voy por el otro lado, porque mi Dios es grande, mi Dios cambió mi manera de ser. Yo tengo ese deseo para servirle, honrarle, hacerle más grande. Quiere que tú también vienes para conocerle. Porque Él es fuerte, es el único más fuerte, suficiente, poderoso para librarnos de la esclavitud. No hay ninguna forma humana para ser librado de la esclavitud. ¿En qué lado estás? ¿Estás esclavo del pecado o libre en la cruz de Cristo para glorificar a Dios? Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos por su palabra tan preciosa, Dios. Te agradecemos por su obra que vemos cada vez más grande. Entendiendo quién tú eres, lo que hiciste en la cruz por mí y por el mundo. La manera que tú cambias la vida, el milagro realmente visible que realmente demuestra fruto, demuestra un cambio, Dios. Que cada uno acá realmente pueda experimentar esa vida en ti. Encontramos y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.